De una inesperada herencia con una gallina, dos hermanos transforman rivalidades en una emocionante historia. Te vas a sorprender con este relato, pero antes no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. En el corazón de Ciudad de México, donde los rascacielos se mezclan con la arquitectura colonial, dos hermanos caminaban por senderos muy diferentes. Alejandro Montero, el mayor, era la viva imagen del éxito empresarial. Con su traje impecable y su maletín de cuero, se movía por las oficinas de cristal de su empresa de construcción como si fuera el dueño del mundo. Y en cierto modo, lo era. Por otro lado, Miguel Montero, el menor, parecía habitar en un universo completamente distinto. Con sus camisas de algodón teñidas a mano y sus pantalones salpicados de pintura, Miguel encontraba su felicidad en un modesto taller de arte en Coyoacán, donde enseñaba a niños y adultos por igual a expresarse a través de los colores y las formas. La vida de los hermanos Montero no podría ser más diferente. Alejandro vivía en un ático de lujo en Polanco, con vista panorámica de la ciudad, mientras que Miguel compartía un pequeño apartamento en la Condesa con su novia, Sofía, una chef apasionada por la cocina orgánica. Aquella mañana de primavera, el destino decidió sacudir los cimientos de sus vidas. El teléfono de Alejandro sonó mientras presidía una importante reunión. «Señor Montero, lamento informarle que su padre ha fallecido», dijo la voz al otro lado de la línea. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Don Francisco Montero, patriarca de la familia y fundador del imperio empresarial que ahora dirigía Alejandro, había partido de este mundo. Con manos temblorosas, marcó el número de su hermano. Miguel estaba en medio de una clase cuando recibió la llamada. Al ver el nombre de Alejandro en la pantalla, supo que algo no andaba bien. Hacía años que no hablaban más que lo estrictamente necesario. «Miguel, papá ya no está con nosotros», la voz de Alejandro se quebró al otro lado de la línea. El mundo de Miguel se detuvo por un instante. A pesar de las diferencias que habían tenido con su padre, el dolor de la pérdida era innegable. Sofía, que estaba ayudando en la clase, notó inmediatamente que algo andaba mal y se acercó a él, ofreciéndole su apoyo silencioso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. El funeral de don Francisco fue un evento que reunió a lo más destacado de la sociedad mexicana. Políticos, empresarios y celebridades se dieron cita para despedir al magnate. En medio de todo ese circo mediático, Alejandro y Miguel se encontraron frente a frente, más distantes que nunca a pesar de estar a solo unos pasos de distancia. Mientras Alejandro recibía las condolencias con la compostura de un líder nato, Miguel se sentía fuera de lugar, incómodo con las miradas de lástima que algunos le dirigían, como si su modesto estilo de vida fuera algo digno de pena. Sofía, siempre perceptiva, tomó la mano de Miguel y le susurró: «Estoy aquí contigo, mi amor. No les hagas caso». Una semana después del funeral, llegó el momento que ambos hermanos habían estado temiendo, la lectura del testamento. En el despacho del abogado familiar, un hombre de aspecto severo y gafas de media luna, Alejandro y Miguel se sentaron uno frente al otro, con Sofía al lado de Miguel, ofreciéndole apoyo moral. «Señores Montero», comenzó el abogado, «procederé a leer las últimas voluntades de su padre, don Francisco Montero». El silencio en la habitación era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Alejandro mantenía su postura de empresario implacable, pero sus ojos revelaban una mezcla de anticipación y preocupación. Miguel, por su parte, jugueteaba nerviosamente con un pincel que siempre llevaba en el bolsillo, como un talismán. «A mi hijo mayor, Alejandro Montero, le dejo el 80% de las acciones de Construcciones Montero, así como la casa familiar en Las Lomas». Alejandro asintió, como si aquello fuera lo mínimo que esperaba. Miguel no pudo evitar sentir una punzada de resentimiento, aunque intentó reprimirla. «A mi hijo menor, Miguel Montero», continuó el abogado, haciendo una pausa que pareció eterna, «le dejo la gallina Lucero, que se encuentra en la casa de campo de Cuernavaca». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una gallina? ¿Eso era todo? Alejandro fue el primero en romper el silencio con una risa incrédula. ¿Es una broma? ¿Papá le dejó una gallina a Miguel? El abogado, imperturbable, continuó: «Además, se estipula que la casa de campo de Cuernavaca debe ser vendida y las ganancias divididas equitativamente entre ambos hermanos». Miguel sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Por un lado, la decepción y la sensación de ser menospreciado por su padre incluso después de su partida. Por otro, una extraña curiosidad por esa gallina llamada Lucero. ¿Qué significado tendría?
Sofía, notando la tensión en el ambiente, intervino: Miguel, amor, tal vez haya algo más en esto. Tu padre siempre fue un hombre de gestos simbólicos. Alejandro, recuperando su compostura de hombre de negocios, se dirigió a su hermano: bueno, Miguel, parece que ahora eres el orgulloso dueño de una gallina. ¿Qué piensas hacer con ella? ¿Ponerla a pintar? El comentario sarcástico de Alejandro encendió algo en Miguel. Años de sentirse menos, de ser comparado constantemente con su hermano mayor, de que su pasión por el arte fuera menospreciada, todo explotó en ese momento. ¿Sabes qué, Alejandro? Tal vez papá sabía exactamente lo que hacía. Quizás vio algo en mí que tú nunca has podido ver. Y te aseguro que haré algo grande con Lucero, algo que te sorprenderá a ti y a todos los que alguna vez dudaron de mí. Con esas palabras, Miguel se levantó, tomó la mano de Sofía y salió de la oficina, dejando a un Alejandro boquiabierto y a un abogado visiblemente incómodo. Ya en la calle, Sofía abrazó a Miguel. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Y tienes razón, haremos algo increíble con Lucero. Miguel miró a los ojos a la mujer que amaba y, por primera vez en días, sonrió. ¿Sabes? Creo que es hora de que hagamos realidad ese sueño del que siempre hablamos. Una granja orgánica, un lugar donde el arte y la naturaleza se unan. Sofía sintió emocionada. Y Lucero será nuestra primera habitante. Mientras caminaban por las calles de la Ciudad de México, Miguel sentía que, a pesar de la tristeza por la pérdida de su padre y la aparente injusticia del testamento, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar en su vida. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. Lo que Miguel no sabía era que esa gallina, Lucero, sería el catalizador de una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de toda su comunidad. El viaje que estaba a punto de emprender pondría a prueba su determinación, su creatividad y, sobre todo, su capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Mientras tanto, en su lujosa oficina, Alejandro miraba por la ventana, con la mente llena de dudas. ¿Había subestimado a su hermano menor todos estos años? ¿Qué había visto su padre en Miguel que él no pudo ver? Por primera vez en mucho tiempo, el exitoso empresario se preguntó si realmente conocía a su hermano y si, tal vez, había algo que podía aprender de él. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Era el final de una era para los hermanos Montero, pero también el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía prever. El destino había lanzado los dados, y ahora solo quedaba ver cómo se desarrollaría el juego. El viaje a Cuernavaca fue un torbellino de emociones para Miguel y Sofía. Mientras su viejo Volkswagen avanzaba por la carretera, dejando atrás el bullicio de la Ciudad de México, ambos sentían una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo desconocido. Al llegar a la casa de campo, fueron recibidos por don Jesús, el anciano cuidador que había trabajado para la familia Montero durante décadas. Sus ojos brillaron al ver a Miguel. «Ay, mijito, qué gusto verte. Tu papá hablaba mucho de ti, ¿sabes?», dijo el anciano con una sonrisa nostálgica. Miguel se sorprendió. ¿De mí? Pensé que solo tenía ojos para Alejandro y la empresa. Don Jesús negó con la cabeza. Tu papá era un hombre complicado, pero te quería muchísimo. Siempre decía que tenías un don especial, algo que no se podía medir con dinero. Esas palabras calaron hondo en Miguel, quien sintió un nudo en la garganta. Sofía apretó su mano, ofreciéndole apoyo silencioso. Bueno, ¿y dónde está Lucero?, preguntó Sofía, intentando aligerar el ambiente. Don Jesús los guió hasta un pequeño corral detrás de la casa. Allí, entre las flores silvestres y los árboles frutales, estaba Lucero. No era una gallina cualquiera, su plumaje dorado brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos parecían tener una chispa de inteligencia poco común. «Es hermosa», susurró Miguel, acercándose lentamente. Para sorpresa de todos, Lucero se acercó a Miguel sin miedo, picoteando suavemente sus zapatos como si lo reconociera. «Mira nada más», exclamó don Jesús. «Parece que te ha elegido, mijito». Mientras observaban a Lucero, Sofía comenzó a explorar el terreno alrededor de la casa. Sus ojos de chef experta en cocina orgánica veían potencial en cada rincón. «Miguel, mira esto», llamó emocionada. «Este terreno es perfecto para una granja orgánica. Tiene buena tierra, suficiente espacio, e incluso un pequeño arroyo al fondo». Miguel se unió a ella, y juntos comenzaron a soñar en voz alta. Imaginaban hileras de vegetales orgánicos, un huerto de árboles frutales, tal vez incluso algunas cabras para producir queso artesanal. Y en el centro de todo, un gran gallinero donde Lucero sería la reina.
Podríamos llamarlo el amanecer dorado, sugirió Miguel, inspirado por el resplandeciente plumaje de lucero. Sofía lo abrazó, emocionada. Es perfecto. Será un lugar donde la comida, el arte y la naturaleza se unan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel y Sofía decidieron mudarse temporalmente a la casa de campo mientras preparaban todo para su nuevo proyecto. Limpiaron, repararon y planificaron cada detalle de su futura granja. Don Jesús, emocionado por la nueva vida que llegaba a la propiedad, se ofreció a ayudarles. Sus años de experiencia en el cuidado de la tierra resultaron invaluables. Miren, aquí podemos hacer un sistema de riego natural aprovechando la pendiente del terreno, explicaba el anciano, trazando líneas imaginarias en el aire. Miguel, por su parte, no dejaba de sorprenderse con Lucero. La gallina parecía tener una personalidad propia, siguiéndolo a todas partes y mostrando una curiosidad inusual por sus pinturas y pinceles. Una tarde, mientras Miguel pintaba un boceto de la futura granja, Lucero se acercó y, para su asombro, pisó un charco de pintura y comenzó a caminar sobre el lienzo, dejando huellas doradas a su paso. «Sofía, mira esto», gritó Miguel, entre risas y asombro. Sofía corrió a ver y quedó boquiabierta. Las huellas de Lucero habían creado un patrón hermoso y único en el lienzo. Es hermoso», murmuró Sofía. «Miguel, ¿te das cuenta? Esto podría ser algo especial». Y así, casi por accidente, nació la primera línea de productos de El Amanecer Dorado, obras de arte únicas creadas en colaboración entre Miguel y Lucero. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro se sumergía cada vez más en el trabajo, intentando ignorar la punzada de curiosidad que sentía por el proyecto de su hermano. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué estaría haciendo Miguel con esa gallina. Una mañana, incapaz de contener su curiosidad, Alejandro decidió hacer una visita sorpresa a Cuernavaca. Al llegar a la propiedad, se quedó atónito. El lugar que recordaba como una casa de campo abandonada estaba transformándose ante sus ojos. Miguel y Sofía, con las manos llenas de tierra y los rostros radiantes, estaban en medio de la construcción de un invernadero. Don Jesús dirigía a un pequeño equipo de trabajadores locales que habían contratado para ayudar con las tareas más pesadas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Alejandro, sin poder ocultar su asombro. Miguel se volvió, sorprendido de ver a su hermano allí. Por un momento, los viejos resentimientos amenazaron con surgir, pero decidió tomar un enfoque diferente. «Bienvenido a El Amanecer Dorado, hermano», dijo con una sonrisa. «¿Te gustaría un recorrido?». Alejandro, aún desconcertado, asintió. Miguel lo guió por la propiedad, explicándole sus planes para la granja orgánica, el taller de arte al aire libre, e incluso la idea de abrir un pequeño restaurante Farm to Table en el futuro. «¿Y todo esto, por una gallina?», preguntó Alejandro, incrédulo. Como si hubiera escuchado su nombre, Lucero apareció en ese momento, caminando majestuosamente hacia ellos. «No es solo una gallina, Alejandro», explicó Miguel. «Lucero nos inspiró a perseguir nuestros sueños, a crear algo significativo. Nos hizo ver que a veces, lo que parece insignificante puede ser el comienzo de algo extraordinario». Alejandro observó a su hermano, viendo por primera vez la pasión y la determinación en sus ojos. Por un momento, sintió una punzada de envidia, no por el éxito material, sino por la evidente felicidad y propósito que Miguel había encontrado. «Es impresionante», admitió finalmente Alejandro. «Pero, ¿cómo van a financiar todo esto? Iniciar un negocio no es fácil, lo sé por experiencia». Miguel y Sofía intercambiaron una mirada. «Bueno, hemos estado vendiendo algunas de las obras de arte que creamos con Lucero», explicó Sofía. «Y hemos conseguido algunos inversores locales interesados en apoyar proyectos sustentables». Alejandro asintió, su mente de empresario ya trabajando en las posibilidades. Tal vez yo podría ayudar», ofreció, casi sorprendiéndose a sí mismo. «Tengo contactos, experiencia en negocios. Si ustedes quieren, claro». El silencio que siguió fue tenso. Años de distanciamiento y malentendidos pesaban entre los hermanos. Pero entonces, Lucero se acercó a Alejandro y, para sorpresa de todos, se frotó cariñosamente contra su pierna. Miguel no pudo evitar reír. «Parece que Lucero te ha dado su aprobación», dijo, extendiendo su mano a su hermano. «¿Qué dices? ¿Quieres ser parte de El Amanecer Dorado?». Alejandro miró la mano extendida de su hermano, luego a Lucero, y finalmente al proyecto que estaba tomando forma a su alrededor. Con una sonrisa que no había mostrado en años, estrechó la mano de Miguel. «Cuenta conmigo, hermano».
Mientras el sol se ponía sobre Cuernavaca, tiñendo el cielo de tonos dorados que hacían honor al nombre de la granja, los hermanos Montero se encontraban al borde de una nueva aventura. El amanecer dorado no era solo el nombre de una granja, era el símbolo de un nuevo comienzo, de sueños renacidos y lazos familiares renovados. Lo que ninguno de ellos sabía era que su proyecto pronto enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también esta recién descubierta unidad familiar. El camino hacia el éxito estaría lleno de obstáculos, pero también de sorpresas inesperadas y aliados improbables. Y en el centro de todo, una gallina llamada Lucero, cuyo legado apenas comenzaba a despegarse. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Miguel y Sofía ya estaban en pie, listos para comenzar un nuevo día en el amanecer dorado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores silvestres, creando una sinfonía de olores que anunciaba el despertar de la granja. Lucero, como de costumbre, fue la primera en saludarlos, cacareando alegremente mientras picoteaba el suelo en busca de su desayuno. Miguel no pudo evitar sonreír al verla. Esa gallina se había convertido en mucho más que una mascota, era el corazón y alma de su proyecto. «Buenos días, mi artista emplumada», saludó Miguel, acariciando suavemente las plumas doradas de Lucero. Sofía, con una taza de café en la mano, observaba la escena con cariño. «¿Sabes? A veces pienso que tu padre sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó a Lucero», reflexionó. Miguel asintió, pensativo. «Cada día estoy más convencido de ello. Es como si nos hubiera dado la llave para desbloquear nuestro verdadero potencial». El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus reflexiones. Para su sorpresa, era Alejandro quien bajaba de un lujoso SUV, vestido de manera inusualmente casual y con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, familia», saludó Alejandro, cargando una caja llena de papeles y carpetas. «Espero no llegar demasiado temprano». Miguel y Sofía intercambiaron miradas de asombro. Ver a Alejandro tan entusiasmado y comprometido con el proyecto era algo a lo que aún estaban acostumbrándose. «Nunca es demasiado temprano para trabajar en el amanecer dorado», respondió Sofía con una sonrisa cálida. «¿Quieres un café?». Mientras los tres se sentaban en la terraza para revisar los planes del día, don Jesús se acercó con noticias emocionantes. «Mijitos. Las primeras cosechas están listas», anunció el anciano con orgullo. «Los tomates, las lechugas y las zanahorias están en su punto. Y las gallinas nuevas ya están poniendo huevos». La emoción era palpable. Después de meses de arduo trabajo, estaban viendo los primeros frutos de sus esfuerzos. Miguel no pudo contener su entusiasmo y abrazó a Sofía, quien tenía lágrimas de alegría en los ojos. Alejandro, por su parte, revisaba los números en su tableta. «Esto es excelente», comentó. «Con esta primera cosecha, podemos comenzar a abastecer a los restaurantes locales que mostraron interés. Y los huevos orgánicos son muy solicitados en el mercado gourmet de la Ciudad de México». El día transcurrió en un frenesí de actividad. Miguel y Sofía, junto con los trabajadores locales, se dedicaron a la cosecha, seleccionando cuidadosamente cada vegetal y empacándolo con esmero. Alejandro, por su parte, se encargó de coordinar la logística de entrega y de cerrar acuerdos con nuevos clientes. En medio de todo el ajetreo, Lucero paseaba por la granja como si supervisara cada detalle, seguida por su creciente séquito de gallinas. Miguel no pudo evitar reír al ver cómo incluso las otras aves parecían reconocer el estatus especial de Lucero. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos cálidos, el equipo de El Amanecer Dorado se reunió para celebrar su primer día de cosecha. Sofía había preparado una deliciosa cena utilizando los vegetales frescos de la granja y el aroma de sus platillos llenaba el aire. «Propongo un brindis», dijo Alejandro, levantando su copa. «Por el amanecer dorado, por la visión de Miguel y Sofía, y por la gallina más extraordinaria del mundo». Todos rieron y brindaron, incluso don Jesús, quien generalmente se mantenía al margen, se unió a la celebración. Sin embargo, la alegría del momento se vio interrumpida por la llegada de un vehículo desconocido. Un hombre de traje, con aspecto de ejecutivo, bajó del auto y se acercó al grupo. «Buenas tardes», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Javier Mendoza, representante de Agroindustrias del Sol. Estamos muy interesados en su proyecto y nos gustaría discutir una posible adquisición». El silencio cayó sobre el grupo. Miguel y Sofía intercambiaron miradas de preocupación, mientras Alejandro fruncía el ceño, reconociendo el nombre de una de las corporaciones agrícolas más grandes y controvertidas del país. «Agradecemos su interés», respondió Miguel con cautela, «pero el Amanecer Dorado no está en venta. Este es un proyecto familiar y comunitario.
Mendoza no pareció inmutarse. Entiendo su posición, pero le sugiero que lo consideren. Nuestra oferta será más que generosa. Antes de que alguien pudiera responder, Lucero se acercó al ejecutivo, mirándolo fijamente con sus ojos brillantes. Por un momento, pareció que incluso la gallina entendía la amenaza que este hombre representaba para su hogar. Creo que ya escuchó nuestra respuesta, intervino Sofía, colocándose junto a Miguel. Le agradecemos su visita, pero tenemos una celebración en curso. Mendoza asintió, su sonrisa ahora más forzada. Por supuesto. Les dejaré mi tarjeta. Cuando estén listos para hablar en serio, estaré encantado de reunirme con ustedes. Mientras el ejecutivo se alejaba, el ambiente festivo se había disipado. Alejandro fue el primero en romper el silencio. Conozco a Agroindustrias del Sol, dijo con gravedad. Son conocidos por sus tácticas agresivas y poco éticas. Debemos estar preparados. Miguel abrazó a Sofía, sintiendo una mezcla de determinación y preocupación. No dejaremos que nadie destruya lo que hemos construido aquí, afirmó. Don Jesús, que había observado todo en silencio, se acercó al grupo. No se preocupen, mijitos. Esta tierra tiene su propia magia. Ha resistido tormentas peores y siempre ha florecido. Sus palabras parecieron infundir una nueva energía en todos. Sofía sonrió y comenzó a servir la cena. Vamos a comer. Mañana será otro día y lo enfrentaremos juntos. Mientras cenaban bajo las estrellas, rodeados por el suave murmullo de la naturaleza y el ocasional cacareo de Lucero, todos sentían que estaban al borde de algo grande. El amanecer dorado no era solo una granja, se había convertido en un símbolo de esperanza, de conexión con la tierra y entre las personas. Lo que no sabían era que la visita de Agroindustrias del Sol era solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrían a prueba su resolución y creatividad. Pero por esa noche, bajo el cielo estrellado de Cuernavaca, se permitieron disfrutar de su logro, celebrar su unidad y soñar con el futuro. Alejandro, observando a su hermano reír con Sofía y los trabajadores, sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, un sentido de pertenencia, de propósito más allá de los números y las ganancias. Y en medio de todo, Lucero se paseaba entre los comensales, como si supiera que ella era la chispa que había encendido esta extraordinaria aventura. Su presencia era un recordatorio constante de que a veces, los regalos más valiosos vienen en los paquetes más inesperados. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, nadie podía imaginar los giros y vueltas que el destino tenía reservados para el amanecer dorado. Pero una cosa era cierta, enfrentarían cada desafío juntos, con la determinación de hacer florecer sus sueños y la convicción de que estaban sembrando mucho más que cultivos, estaban sembrando esperanza. Los días en el amanecer dorado transcurrían con una mezcla de trabajo duro y momentos de alegría inesperada. La visita de Javier Mendoza había dejado una sombra de preocupación, pero también había fortalecido la determinación del equipo. Una mañana, mientras Miguel alimentaba a las gallinas, notó algo inusual en Lucero. La gallina dorada parecía inquieta, caminando de un lado a otro y emitiendo suaves cacareos. ¿Qué te pasa, chiquita?, murmuró Miguel, acercándose con cuidado. Para su sorpresa, Lucero se dirigió hacia un rincón apartado del gallinero y comenzó a escarbar. Miguel observó fascinado cómo la gallina desenterraba algo, era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. Sofía. Alejandro. Vengan a ver esto, gritó Miguel, emocionado. Pronto, todos se reunieron alrededor de la misteriosa caja. Con manos temblorosas, Miguel la abrió, revelando su contenido, un viejo diario y algunas fotografías en blanco y negro. Es la letra de papá, susurró Alejandro, reconociendo la caligrafía en el diario. Sofía tomó una de las fotografías. Miren, es don Francisco cuando era joven. Y esta debe ser su abuela. Miguel comenzó a leer el diario en voz alta. 15 de mayo de 1960. Hoy, mi querida madre me ha confiado el secreto de nuestra familia. Esta tierra, que ahora llamo hogar, ha sido el corazón de nuestra comunidad por generaciones. Aquí, nuestros ancestros cultivaron no solo alimentos, sino también esperanza y unión. Me ha hecho prometer que, pase lo que pase, preservaré este legado. Las palabras de don Francisco resonaron en el corazón de todos los presentes. De repente, el amanecer dorado ya no era solo un proyecto nuevo, era la continuación de un legado familiar que se remontaba a generaciones. Papá nunca nos contó esto, dijo Alejandro, con un nudo en la garganta. Miguel asintió, igualmente conmovido. Quizás esperaba el momento adecuado. O tal vez este era su plan todo el tiempo.
Don Jesús, que había estado escuchando en silencio, habló con voz cargada de emoción. Don Francisco siempre decía que la tierra tiene memoria. Parece que Lucero ha sido la guardiana de esa memoria todo este tiempo. La revelación del diario y las fotografías desencadenó una ola de cambios en el Amanecer Dorado. Miguel y Sofía, inspirados por la historia familiar, decidieron expandir su visión. No solo querían crear una granja orgánica exitosa, sino también revivir las tradiciones agrícolas y culinarias de la región. Alejandro, por su parte, se sumergió en la investigación de las antiguas técnicas de cultivo mencionadas en el diario de su padre. Su mente analítica encontró fascinante la combinación de sabiduría ancestral y métodos modernos de agricultura sustentable. ¿Saben? Creo que podríamos organizar talleres, sugirió Sofía una tarde, mientras todos compartían una comida en la terraza. Enseñar a la gente sobre cultivo orgánico, cocina tradicional y la importancia de preservar nuestras raíces. La idea fue recibida con entusiasmo. Pronto, el Amanecer Dorado se convirtió en un centro de aprendizaje y comunidad. Familias locales, estudiantes y hasta turistas comenzaron a visitar la granja, ansiosos por aprender y conectar con la tierra. Sin embargo, no todo era color de rosa. La sombra de Agroindustrias del Sol seguía presente. Una mañana, Miguel encontró a don Jesús discutiendo acaloradamente con un grupo de hombres en la entrada de la propiedad. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Miguel, acercándose rápidamente. Don Jesús, visiblemente alterado, explicó: estos señores dicen que vienen de la municipalidad. Alegan que hay irregularidades en nuestros permisos de operación. Miguel frunció el ceño, reconociendo la táctica. Era evidente que Agroindustrias del Sol estaba moviendo sus influencias para presionarlos. Señores, todos nuestros papeles están en orden, dijo Miguel con firmeza. Si tienen alguna duda, pueden hablar con nuestro abogado. Los hombres se retiraron, pero dejaron una sensación de inquietud. Esa noche, durante una reunión familiar, Alejandro expresó su preocupación. Esto es solo el comienzo. Conozco a Agroindustrias del Sol, no se detendrán fácilmente. Sofía, siempre práctica, sugirió: necesitamos aliados. ¿Qué tal si organizamos un evento? Invitamos a la comunidad, a los medios locales, tal vez incluso a algunos políticos simpatizantes de las causas ambientales. La idea tomó forma rápidamente. En las semanas siguientes, el Amanecer Dorado se transformó en un hervidero de actividad. Mientras se preparaban para el gran evento, cada miembro del equipo aportaba sus fortalezas únicas. Miguel creó una serie de pinturas inspiradas en el diario de su padre, retratando la historia de la tierra y sus habitantes. Sofía diseñó un menú que celebraba los ingredientes locales y las recetas tradicionales. Alejandro utilizó sus contactos en el mundo empresarial para atraer la atención de inversores éticos y medios de comunicación. El día del evento llegó, y el Amanecer Dorado brillaba bajo el sol de la mañana. Stands con productos orgánicos, talleres de cocina, exhibiciones de arte y recorridos por la granja llenaban el espacio. La estrella indiscutible, por supuesto, era Lucero, quien parecía disfrutar de toda la atención. Entre los invitados se encontraba Elena Fuentes, una reconocida periodista ambiental. Mientras recorría la granja, quedó impresionada por la pasión y el compromiso del equipo. Esto es más que una granja, comentó Elena durante una entrevista. Es un modelo de cómo podemos reconectar con nuestras raíces y construir un futuro sostenible. El evento fue un éxito rotundo. La historia de El Amanecer Dorado, con su mezcla de tradición familiar, innovación y compromiso comunitario, cautivó a todos los presentes. Incluso algunos políticos locales, impresionados por el proyecto, prometieron su apoyo. Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de la granja. Desde la distancia, Javier Mendoza observaba el evento con una mezcla de frustración y determinación. Sacó su teléfono y realizó una llamada. Señor, parece que necesitaremos tomar medidas más drásticas. Mientras tanto, ajenos a las maquinaciones de Agroindustrias del Sol, el equipo de El Amanecer Dorado celebraba su triunfo. Esa noche, reunidos alrededor de una fogata, compartieron sus esperanzas y sueños para el futuro. Por el Amanecer Dorado, brindó Miguel, levantando su vaso. Por nuestras raíces y las nuevas ramas que estamos cultivando. Todos se unieron al brindis, sus corazones llenos de orgullo y determinación. Lo que no sabían era que pronto enfrentarían su mayor desafío hasta el momento, uno que pondría a prueba no solo su resiliencia, sino también los lazos que habían forjado. Mientras las llamas de la fogata danzaban, proyectando sombras en sus rostros sonrientes, Lucero se acurrucó cerca de Miguel, como si quisiera recordarles que ella seguía siendo el corazón de esta extraordinaria aventura.
Y en el cielo nocturno, las estrellas brillaban con fuerza, como si fueran testigos silenciosos de la magia que estaba ocurriendo en ese pequeño rincón de Cuernavaca. El amanecer dorado había echado raíces profundas, pero las ramas de su futuro aún estaban por crecer, y el camino que les esperaba estaba lleno de sorpresas, tanto dulces como amargas. El éxito del evento en el amanecer dorado había traído una ola de optimismo y nuevas oportunidades. La granja se había convertido en un punto de referencia para la agricultura sostenible y el turismo rural en la región. Sin embargo, como suele suceder, con el éxito llegaron nuevos desafíos. Una mañana, mientras Miguel y Sofía desayunaban en la terraza, Alejandro llegó con una expresión preocupada en el rostro. «Tenemos un problema», anunció, mostrándole su tablet. «Miren esto». En la pantalla aparecía un artículo de un periódico local. El titular rezaba: «Controversia en el amanecer dorado, fraude ecológico». «¿Qué demonios es esto?», exclamó Miguel, arrebatando la tablet de las manos de su hermano. Sofía leyó en voz alta: «Fuentes anónimas afirman que la granja orgánica El Amanecer Dorado ha estado utilizando pesticidas prohibidos y engañando a sus clientes». «Esto es ridículo», interrumpió Miguel, furioso. «Jamás haríamos algo así». Alejandro asintió. «Lo sé, pero el daño ya está hecho. Las redes sociales están que arden y algunos de nuestros clientes más importantes están pidiendo explicaciones». Sofía, siempre la voz de la razón, intervino: «Calma, todos. Esto tiene que ser obra de Agroindustrias del Sol. No podemos perder la cabeza». En ese momento, don Jesús se acercó corriendo, visiblemente agitado. «Mijitos. Tienen que ver esto». Los guió hasta el límite de la propiedad, donde un grupo de manifestantes se había reunido. Llevaban carteles que decían no a los fraudes orgánicos y protejan nuestras tierras. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. Ver a las mismas personas que antes los apoyaban ahora protestando contra ellos era desgarrador. «Tenemos que hacer algo», dijo, su voz temblando de emoción. Alejandro puso una mano en el hombro de su hermano. «Y lo haremos. Pero necesitamos ser estratégicos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Alejandro trabajaba con un equipo de abogados y relaciones públicas para contrarrestar las acusaciones, Miguel y Sofía se dedicaron a hablar personalmente con cada uno de sus clientes y vecinos. «Miren», les decía Miguel, mostrándoles los cultivos. «Aquí no hay nada que ocultar. Pueden tomar muestras, hacer pruebas, lo que sea necesario para demostrar que todo lo que hacemos es 100% orgánico y ético». Sofía, por su parte, organizó visitas guiadas especiales, mostrando cada rincón de la granja y explicando detalladamente sus prácticas de cultivo. En medio de la crisis, Lucero parecía sentir la tensión en el ambiente. La gallina dorada seguía a Miguel a todas partes, como si quisiera ofrecerle consuelo. Una tarde, mientras Miguel estaba sentado bajo un árbol, sintiéndose abrumado por la situación, Lucero se acercó y se acurrucó junto a él. De repente, la gallina comenzó a escarbar en la tierra con determinación. «¿Qué haces, chiquita?», preguntó Miguel, intrigado. Para su sorpresa, Lucero desenterró una pequeña bolsa de tela. Miguel la abrió con cuidado y encontró dentro un puñado de semillas antiguas. «Sofía». Alejandro, llamó emocionado. «Creo que Lucero acaba de darnos la solución». Cuando todos se reunieron, Miguel explicó su idea: utilizar estas semillas ancestrales, probablemente guardadas por generaciones en su familia, para crear una línea de productos única y demostrar su compromiso con la agricultura tradicional y sostenible. La idea fue recibida con entusiasmo. Trabajando día y noche, el equipo de El Amanecer Dorado creó una campaña llamada Raíces del Futuro. Invitaron a expertos en agricultura, científicos y líderes comunitarios a participar en el proceso de cultivo y certificación de estas semillas ancestrales. Elena Fuentes, la periodista ambiental que había cubierto su evento anterior, se interesó en la historia. «Esto es más que una respuesta a las acusaciones», comentó durante una entrevista. «Es un redescubrimiento de nuestro patrimonio agrícola». Mientras tanto, Alejandro había estado investigando el origen de las acusaciones. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió que el informante anónimo era un ex empleado de Agroindustrias del Sol. Armado con esta información, Alejandro confrontó a Javier Mendoza en una tensa reunión. «Sabemos lo que han hecho», dijo Alejandro, su voz fría como el acero. «Y tenemos pruebas. Retiren las acusaciones y déjenos en paz, o nos veremos obligados a tomar acciones legales». Mendoza, acorralado, finalmente cedió. En los días siguientes, los periódicos publicaron retractaciones, y poco a poco, la tormenta comenzó a amainar.
La campaña Raíces del Futuro resultó ser un éxito rotundo. No solo ayudó a limpiar el nombre de El Amanecer Dorado, sino que también captó la atención nacional. Pronto, otras granjas y comunidades comenzaron a interesarse en recuperar y cultivar semillas ancestrales. Una tarde, mientras el equipo celebraba su triunfo sobre la adversidad, Miguel notó algo extraordinario. En el cielo, un hermoso arcoíris se extendía sobre la granja, como si la naturaleza misma quisiera felicitarlos. Miren, dijo, señalando al cielo. Después de la tormenta, siempre viene el arcoíris. Sofía lo abrazó, con lágrimas de alegría en los ojos. Y nuestro arcoíris tiene plumas doradas, añadió, mirando a Lucero, que se paseaba orgullosa entre ellos. Alejandro, normalmente reservado, se unió al abrazo. Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgulloso de ser parte de esta locura. Don Jesús, observando la escena, asintió con satisfacción. Don Francisco estaría muy orgulloso de ustedes, mijitos. Han honrado el legado de esta tierra y lo han llevado más allá de lo que él pudo imaginar. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, el equipo de El Amanecer Dorado se sentía más unido que nunca. Habían enfrentado su mayor desafío hasta el momento y habían salido victoriosos, no solo preservando su sueño, sino expandiéndolo de maneras que nunca imaginaron. Sin embargo, en la distancia, oculto entre las sombras, Javier Mendoza observaba la escena con una mezcla de frustración y determinación renovada. Aunque habían perdido esta batalla, Agroindustrias del Sol no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Disfruten su momento, murmuró para sí mismo, mientras se alejaba en su automóvil. Esto aún no ha terminado. Ajenos a las maquinaciones de sus adversarios, Miguel, Sofía y Alejandro continuaron celebrando. Lucero, como siempre, estaba en el centro de la atención, recibiendo mimos y golosinas especiales. «Saben», dijo Miguel, acariciando las plumas doradas de Lucero. «Creo que es hora de pensar en grande. El Amanecer Dorado puede ser más que una granja. Podemos ser un movimiento». Sofía asintió entusiasmada. «Imaginen cuántas comunidades podríamos ayudar, cuántas tradiciones podríamos preservar». Alejandro, siempre el estratega, ya estaba pensando en los próximos pasos. «Necesitaremos más recursos, más aliados. Pero creo que estamos listos para dar el salto». Mientras la noche caía sobre El Amanecer Dorado, el equipo se sentía lleno de esperanza y determinación. Habían superado una tormenta feroz, y ahora, con el arcoíris brillando sobre ellos, estaban listos para alcanzar nuevas alturas. Lo que no sabían era que su mayor desafío aún estaba por venir. Una prueba que pondría a prueba no solo su resistencia y creatividad, sino también los lazos que los unían como familia y equipo. Pero por esa noche, bajo las estrellas de Cuernavaca, se permitieron soñar con un futuro brillante, un futuro donde el amanecer dorado iluminaría el camino hacia una forma de vida más sostenible y conectada con la tierra. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Lucero, la gallina dorada que había sido el catalizador de esta extraordinaria aventura. Su cacareo suave, como una bendición, parecía prometer que, pasara lo que pasara, el amanecer dorado seguiría brillando. El éxito de la campaña Raíces del Futuro había catapultado a El Amanecer Dorado a la fama nacional. Lo que comenzó como un modesto proyecto familiar se había convertido en un movimiento que inspiraba a comunidades en todo México a reconectar con sus raíces agrícolas. Una mañana soleada, Miguel, Sofía y Alejandro se reunieron en la terraza para discutir el futuro de su proyecto. Lucero, como siempre, estaba presente, picoteando tranquilamente cerca de ellos. «Tengo una idea», comenzó Sofía, sus ojos brillando con entusiasmo. «¿Qué tal si creamos una red de granjas El Amanecer Dorado en todo el país? Podríamos asociarnos con comunidades locales, enseñarles nuestros métodos y ayudarles a recuperar sus propias semillas ancestrales». Miguel asintió emocionado. «Me encanta la idea. Podríamos combinar agricultura, arte y educación en cada lugar». Alejandro, siempre pragmático, añadió, «es ambicioso, pero factible. Necesitaremos inversores, socios estratégicos y un plan de expansión sólido». Así nació el Proyecto Amanecer, una iniciativa para llevar la filosofía y las prácticas del Amanecer Dorado a todo México. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Alejandro se dedicó a buscar inversores éticos y a negociar alianzas estratégicas. Miguel y Sofía viajaron por el país, conectando con comunidades rurales y compartiendo su visión. En cada lugar que visitaban, la presencia de Lucero causaba sensación. La gallina dorada se había convertido en una especie de mascota y símbolo del movimiento.
Miguel incluso bromeaba diciendo que Lucero era su directora de relaciones públicas con plumas. Sin embargo, no todo era color de rosa. La expansión trajo consigo nuevos desafíos y tensiones inesperadas. Una tarde, mientras Miguel y Sofía regresaban de un viaje a Oaxaca, encontraron a Alejandro en una acalorada discusión telefónica en su oficina. No voy a aceptar esos términos, gritaba Alejandro al teléfono. El amanecer dorado no está en venta, punto final. Cuando colgó, su rostro estaba rojo de ira. Era Javier Mendoza, explicó a su hermano y cuñada. Agroindustrias del Sol ahora quiere comprar una participación mayoritaria en nuestro proyecto. Dicen que es la única forma de garantizar nuestra expansión. Miguel sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atreven? Después de todo lo que nos han hecho. Sofía, siempre la voz de la razón, intervino. Calma, todos. Obviamente, no vamos a vender. Pero esto significa que Agroindustrias del Sol sigue siendo una amenaza. Tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Los días siguientes fueron tensos. Mientras continuaban con sus planes de expansión, el equipo de El Amanecer Dorado sentía que estaban siendo observados. Pequeños contratiempos comenzaron a surgir, permisos retrasados, proveedores que repentinamente cancelaban contratos, rumores malintencionados en las comunidades que planeaban visitar. En medio de esta tensión, llegó una noticia que parecía ser un rayo de esperanza. Un importante fondo de inversión internacional, conocido por su apoyo a proyectos sostenibles, mostró interés en El Amanecer Dorado. Es una oportunidad increíble, dijo Alejandro durante una reunión familiar. Con su respaldo, podríamos expandirnos más rápido y protegernos de Agroindustrias del Sol. Miguel y Sofía estaban emocionados, pero cautelosos. ¿Estás seguro de que son confiables?, preguntó Sofía. Alejandro asintió con confianza. He investigado a fondo. Su historial es impecable. Después de semanas de negociaciones, llegó el gran día. Los representantes del fondo de inversión visitarían El Amanecer Dorado para firmar el acuerdo y celebrar la nueva alianza. La granja estaba en su mejor momento. Flores de colores brillantes adornaban los campos, los cultivos estaban en su punto, y hasta Lucero parecía más reluciente que nunca. Sin embargo, cuando el equipo del fondo de inversión llegó, Miguel notó algo extraño. Entre los ejecutivos de traje, reconoció a alguien. Era uno de los hombres que habían estado con Javier Mendoza durante su primera visita amenazante. Antes de que pudiera advertir a Alejandro, los inversores revelaron sus verdaderas intenciones. No eran representantes de ningún fondo internacional, sino agentes de Agroindustrias del Sol disfrazados. Lo siento, Montero, dijo el líder con una sonrisa maliciosa. Pero acaban de firmar la venta de El Amanecer Dorado a Agroindustrias del Sol. El mundo pareció detenerse. Miguel y Sofía miraron a Alejandro, esperando que negara todo, que dijera que era un error. Pero la expresión de horror en el rostro de Alejandro confirmó sus peores temores. Yo no sabía, balbuceó Alejandro. Me engañaron, nos engañaron a todos. El caos se desató. Mientras Miguel y Sofía intentaban comprender la magnitud de la traición, los representantes de Agroindustrias del Sol comenzaron a dar órdenes, actuando como si ya fueran los dueños del lugar. En medio de la confusión, Lucero comenzó a cacarear frenéticamente. La gallina dorada corría de un lado a otro, como si intentara advertirles de algo. De repente, se dirigió hacia el viejo granero, donde don Francisco solía guardar documentos importantes. Miguel, siguiendo un instinto, corrió tras Lucero. En el granero, la gallina escarbaba insistentemente en un rincón. Miguel se arrodilló y, para su sorpresa, descubrió una tabla suelta. Debajo había una caja con documentos antiguos. Con manos temblorosas, Miguel examinó los papeles. Eran escrituras originales, contratos antiguos y, lo más importante, una cláusula legal que su padre había establecido años atrás. La propiedad de El Amanecer Dorado no podía ser vendida sin el consentimiento unánime de todos los herederos. Sofía. Alejandro, gritó Miguel, corriendo de vuelta a la casa. Tenemos una oportunidad. Mientras Miguel explicaba su descubrimiento, la esperanza renacía en los ojos de Sofía y el alivio inundaba el rostro de Alejandro. Señores, dijo Miguel, enfrentando a los representantes de Agroindustrias del Sol con renovada confianza. Me temo que su compra no es válida. El Amanecer Dorado sigue siendo nuestro. La confrontación que siguió fue intensa, pero con la evidencia en mano y la ley de su lado, el equipo de El Amanecer Dorado logró expulsar a los invasores de su propiedad. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, los tres reflexionaban sobre lo ocurrido. Lo siento tanto,
dijo Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Debí haber sido más cuidadoso, más desconfiado. Miguel puso una mano en el hombro de su hermano. Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es que estamos juntos en esto. Sofía asintió, añadiendo, y ahora sabemos que debemos ser más fuertes y unidos que nunca. Agroindustrias del Sol no se detendrá. Mientras hablaban, Lucero se acercó y se acurrucó junto a ellos, como si quisiera consolarlos. Miguel sonrió, acariciando las plumas doradas de la gallina. ¿Saben? Creo que Lucero nos ha salvado una vez más, dijo. Tal vez sea hora de que ampliemos nuestro círculo de confianza. Sofía lo miró intrigada. ¿Qué tienes en mente? Pienso en todas las comunidades que hemos conocido, en los agricultores, los artistas, los educadores que creen en nuestra visión, explicó Miguel. Tal vez la verdadera fuerza del amanecer dorado no está en los inversores o en los grandes negocios, sino en la gente. Alejandro, recuperando algo de su espíritu empresarial, asintió entusiasmado. Tienes razón. Podríamos crear una cooperativa, involucrar a más personas en la toma de decisiones. Mientras la noche avanzaba, los tres comenzaron a trazar planes para el futuro. La traición que habían enfrentado, aunque dolorosa, había sembrado las semillas de algo potencialmente más grande y hermoso. Lo que no sabían era que este era solo el comienzo de una nueva fase en su lucha. Agroindustrias del Sol, humillada pero no derrotada, estaba planeando su próximo movimiento. Y en el horizonte, se avecinaban desafíos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también los lazos que los unían como familia y como comunidad. Pero por esa noche, bajo la luz de la luna y con Lucero como testigo silencioso, el equipo de El Amanecer Dorado se permitió soñar con un futuro brillante, un futuro donde la tierra, la comunidad y la esperanza florecerían juntas. Los meses siguientes a la fallida toma de control por parte de Agroindustrias del Sol fueron un torbellino de actividad en El Amanecer Dorado. La idea de crear una cooperativa había prendido como fuego en un campo seco, atrayendo a agricultores, artesanos y entusiastas de toda la región. Una mañana soleada, Miguel observaba con orgullo cómo un grupo diverso de personas se reunía en el granero principal, convertido ahora en un centro comunitario. Sofía estaba dirigiendo un taller de cocina utilizando ingredientes locales, mientras Alejandro explicaba los principios de la agricultura sostenible a un grupo de jóvenes estudiantes. «¿Quién hubiera pensado que llegaríamos tan lejos?», murmuró Miguel para sí mismo, con Lucero picoteando tranquilamente a sus pies. Don Jesús, que pasaba por allí con una cesta de verduras frescas, sonrió al escucharlo. Don Francisco estaría muy orgulloso, mijito. Han convertido su sueño en algo aún más grande. La cooperativa El Amanecer Dorado se había convertido en un modelo de desarrollo comunitario. Agricultores locales compartían conocimientos y recursos, artesanos encontraban nuevos mercados para sus creaciones, y juntos estaban reviviendo tradiciones casi olvidadas. Sin embargo, no todo era color de rosa. La amenaza de Agroindustrias del Sol seguía latente, y los desafíos de coordinar una organización en rápido crecimiento estaban poniendo a prueba la paciencia y las habilidades de todos. Una tarde, mientras el equipo principal se reunía para discutir los próximos pasos, llegó una noticia perturbadora. Han estado comprando tierras alrededor de nuestra propiedad, informó Alejandro, mostrando un mapa en su tablet. Agroindustrias del Sol está intentando rodearnos. Sofía frunció el ceño. ¿Pueden hacer eso? ¿No hay leyes que nos protejan? Legalmente, no están haciendo nada malo, respondió Alejandro con frustración. Pero está claro que su intención es aislarnos y presionarnos para vender. Miguel se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación. No podemos permitir que esto suceda. No se trata solo de nosotros ahora, sino de toda la comunidad que depende del Amanecer Dorado. Fue entonces cuando Lucero, que había estado observando silenciosamente desde un rincón, comenzó a cacarear insistentemente. La gallina dorada se dirigió hacia la puerta, como si quisiera que la siguieran. ¿Qué le pasa?, preguntó Sofía, intrigada. Miguel, recordando cómo Lucero les había ayudado en el pasado, decidió seguirla. Vamos a ver qué quiere mostrarnos. El grupo siguió a Lucero hasta los límites de la propiedad, donde la gallina comenzó a escarbar enérgicamente. Para su sorpresa, bajo una capa de tierra, encontraron los restos de una antigua cerca de piedra. Esto marca los límites originales de la propiedad, exclamó don Jesús, que se había unido a ellos. Recuerdo que don Francisco hablaba de ello, pero pensábamos que se había perdido con el tiempo. Alejandro examinó las piedras con interés. Si podemos probar que estos son los límites originales, podríamos tener un argumento legal contra Agroindustrias del Sol.
La esperanza renació en el grupo. Rápidamente, se organizaron para documentar el descubrimiento y contactar a expertos que pudieran autenticar la antigüedad de la cerca. Mientras tanto, la noticia de la amenaza de Agroindustrias del Sol se había extendido entre los miembros de la cooperativa. Para sorpresa y emoción de Miguel, Sofía y Alejandro, la comunidad se movilizó de inmediato. Agricultores, artesanos, estudiantes y familias enteras se presentaron en el Amanecer Dorado, ofreciendo su apoyo y disposición para luchar por lo que consideraban ya no solo una granja, sino un hogar y un futuro compartido. No están solos en esto, declaró María, una anciana tejedora que había encontrado una nueva vida gracias a la cooperativa. El Amanecer Dorado nos ha dado esperanza a todos, y ahora es nuestro turno de defenderlo. La solidaridad de la comunidad conmovió profundamente a los hermanos Montero. Comprendieron que habían creado algo mucho más grande que ellos mismos, un movimiento, una familia extendida unida por el amor a la tierra y la tradición. Con renovada energía, el equipo de El Amanecer Dorado, ahora ampliado con voluntarios de la comunidad, trabajó incansablemente. Investigaron viejos registros, recopilaron testimonios de ancianos de la región y buscaron cualquier evidencia que pudiera ayudar a proteger sus tierras. Mientras la batalla legal se desarrollaba, algo inesperado comenzó a suceder. Las historias de El Amanecer Dorado y su lucha contra una gran corporación comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación. Elena Fuentes, la periodista que había cubierto sus historias anteriores, publicó un artículo conmovedor sobre la cooperativa y su impacto en la comunidad. El artículo se volvió viral, atrayendo la atención nacional e internacional. Es increíble, comentó Sofía una noche, mientras revisaban los mensajes de apoyo que llegaban de todo el país. Parece que hemos tocado una fibra sensible en mucha gente. Miguel asintió, pensativo. Creo que muchos se identifican con nuestra lucha. No se trata solo de una granja, sino de preservar un estilo de vida, una conexión con nuestras raíces. Alejandro, que había estado sumergido en documentos legales, levantó la vista con una sonrisa. Y esa conexión podría ser nuestra salvación. He estado hablando con algunos abogados especializados en derechos indígenas y comunitarios. Creen que tenemos un caso sólido basado en la importancia cultural y ecológica de estas tierras. La lucha legal se intensificó. Agroindustrias del Sol, viendo la creciente atención mediática, redobló sus esfuerzos. Intentaron desacreditar a la cooperativa, esparciendo rumores y utilizando su influencia en círculos políticos. Pero por cada golpe que recibían, el Amanecer Dorado parecía fortalecerse. La comunidad se unió aún más, organizando eventos culturales, mercados de agricultores y talleres educativos para mostrar el verdadero valor de su trabajo. Un día, mientras Miguel paseaba por los campos con Lucero, notó algo extraordinario. Las semillas ancestrales que habían plantado meses atrás estaban dando frutos de una manera espectacular. Mazorcas de maíz de colores vibrantes, calabazas de formas únicas y hierbas aromáticas llenaban los campos. Sofía. Alejandro, llamó emocionado. Tienen que ver esto. Cuando sus hermanos llegaron, quedaron igualmente asombrados. Es como si la tierra misma estuviera de nuestro lado, comentó Sofía, maravillada. Alejandro, siempre práctico, vio una oportunidad. Esto es justo lo que necesitamos para reforzar nuestro caso. Podemos demostrar el valor único de estas tierras y estas semillas. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Invitaron a expertos en biodiversidad, chefs reconocidos y líderes comunitarios para documentar y celebrar la cosecha excepcional. La atención mediática alcanzó nuevos niveles. Imágenes de los coloridos cultivos y testimonios sobre su valor nutricional y cultural inundaron las redes sociales. El hashtag #El Amanecer Dorado Resiste se volvió tendencia nacional. Finalmente, llegó el día de la audiencia decisiva. El tribunal estaba lleno, con miembros de la comunidad, periodistas y curiosos ansiosos por conocer el desenlace. Mientras los abogados presentaban sus argumentos, Miguel, Sofía y Alejandro permanecían sentados, tomados de la mano, con Lucero acurrucada a sus pies en una jaula especial. Habían obtenido un permiso especial para llevarla, argumentando su importancia simbólica. Las horas pasaron tensas, con testimonios apasionados de ambos lados. Cuando parecía que el juez estaba a punto de tomar una decisión, sucedió algo inesperado. Javier Mendoza, el representante de Agroindustrias del Sol, se puso de pie abruptamente. Su señoría, quisiera hacer una declaración. El silencio cayó sobre la sala mientras Mendoza caminaba hacia el frente. Para sorpresa de todos, su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. He sido parte de algo que va en contra de todo lo que es correcto, comenzó.
Agroindustrias del Sol ha utilizado tácticas poco éticas y dañinas no solo contra el Amanecer Dorado, sino contra muchas comunidades en todo el país. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Miguel, Sofía y Alejandro intercambiaron miradas de incredulidad. Mendoza continuó, su voz quebrándose por momentos, viendo lo que el Amanecer Dorado ha logrado, cómo han unido a la comunidad y revivido tradiciones que creíamos perdidas. Me he dado cuenta de que estamos en el lado equivocado de la historia. Por eso, su señoría, retiro todos los cargos y demandas contra el Amanecer Dorado. El caos estalló en la sala. El juez tuvo que pedir orden varias veces antes de poder hablar. En vista de estos acontecimientos extraordinarios, declaró el juez, fallo a favor de la cooperativa El Amanecer Dorado. Sus tierras quedan protegidas bajo la categoría de patrimonio cultural y ecológico. La alegría y la emoción se desbordaron. Miguel, Sofía y Alejandro se abrazaron, lágrimas de felicidad corriendo por sus rostros. A su alrededor, los miembros de la comunidad celebraban, algunos llorando, otros riendo de pura alegría. En medio de la conmoción, Lucero emitió un cacareo triunfal, como si ella también comprendiera la magnitud del momento. Esa noche, de vuelta en el Amanecer Dorado, la celebración se extendió hasta altas horas. Bajo un cielo estrellado, rodeados por los campos que habían luchado tan duro por proteger, Miguel levantó su vaso para un brindis. Por el Amanecer Dorado, dijo, su voz cargada de emoción. Por nuestra tierra, nuestra comunidad, y por los sueños que seguiremos cultivando juntos. Mientras todos brindaban, Miguel miró a Lucero, que descansaba plácidamente cerca. La gallina dorada, que había sido el catalizador de toda esta increíble aventura, parecía brillar bajo la luz de la luna, como un recordatorio viviente de que a veces, los regalos más preciosos vienen en los paquetes más inesperados. El Amanecer Dorado no solo había sobrevivido, había florecido, transformándose en un faro de esperanza y un modelo para un futuro más sostenible y conectado. Y aunque sabían que aún habría desafíos por delante, Miguel, Sofía y Alejandro estaban listos para enfrentarlos, fortalecidos por los lazos que habían forjado y la comunidad que habían construido. Mientras la fiesta continuaba, el equipo de El Amanecer Dorado no podía evitar sentir que esto no era un final, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en su historia. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento y de la promesa de un amanecer aún más dorado en el horizonte. El Amanecer Dorado había crecido más allá de sus sueños más salvajes, pero su esencia seguía siendo la misma, un testimonio del poder de la unión, la innovación y el respeto por la tierra y las tradiciones. Y en el centro de todo, como siempre, estaba Lucero, la gallina dorada que había sido el catalizador de esta extraordinaria aventura. Su legado, como el del Amanecer Dorado, continuaría brillando, inspirando a generaciones futuras a ver el valor en lo inesperado y a cultivar sus propios sueños dorados.